Buen día a todos. Yo soy el doctor Guido Ortiz, residente de cardiología del Hospital Militar. El día de hoy voy a presentar el contenido biográfico del estudio APAF-CRT. Como introducción, como se sabe, los pacientes portadores de fibrilación auricular permanente e insuficiencia cardíaca a menudo son tratados con tratamiento farmacológico para control de frecuencia. Pero es difícil saber cuál es la frecuencia más adecuada para estos pacientes. Es cierto que el control adecuado de la frecuencia a nivel ventricular mejora los síntomas y la calidad de vida, pero no solo es el único beneficio el control de la frecuencia, sino también el control del ritmo. Como vimos en otros estudios, por ejemplo, el CASTER y el RAF-AF, en el CASTER, por ejemplo, pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca en un grupo seleccionado de estudios que se comparó el control de ritmo mediante ablación de la fibrilación auricular, mediante ablación de las venas pulmonares versus el control de frecuencia farmacológico, que era más beneficioso el control de ritmo en estos pacientes, disminuyendo la mortalidad y las internaciones por insuficiencia cardíaca. Más recientemente, también en el estudio RAF-AF, en un grupo similar de pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, se comparaba la ablación de la fibrilación auricular mediante la ablación también de las venas pulmonares versus el control de frecuencia, y daba más beneficioso para el control de ritmo, disminuyendo las internaciones por insuficiencia cardíaca y mejorando también la calidad de vida de estos pacientes. También es conocido que los pacientes con FA sintomática, en los cuales la ablación es del nodo AB y el implante de marcapasos, mejora los síntomas y la tolerancia al ejercicio. Pero en este grupo de pacientes no se había podido demostrar la reducción de la insuficiencia cardíaca, la resolución de la progresión, la reducción de la mortalidad en estos pacientes. Probablemente debido a que la estimulación únicamente del ventrículo derecho provoca asincronismo y genera efectos adversos, que podrían prevenirse mediante la terapia de resincronización. Es por esto que surge el estudio que voy a comentar, que en realidad es un estudio que tiene dos fases. La primera fase fue presentada en el año 2018, en el cual el objetivo era en pacientes con fibrilación auricular permanente, sintomática y QRS estrecho, la ablación del nodo AB, más el implante de la terapia de resincronización, comprobar si era superior al control de frecuencia mediante tratamiento farmacológico, para reducir el endpoint primario, que era internación por insuficiencia cardíaca, mortalidad por insuficiencia cardíaca y progresión de insuficiencia cardíaca. Este grupo, en esta fase del estudio, tenía 102 pacientes, todos con FA permanente sintomática, con mayor a 6 meses de evolución, QRS estrecho y al menos una hospitalización por insuficiencia cardíaca en el año previo. Este estudio sí resultaba más beneficioso en el endpoint primario, que era de muerte por todas las causas, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o empeoramiento de esta, pero era a expensas de internaciones por insuficiencia cardíaca, no demostrando beneficio en mortalidad. Este estudio tuvo un seguimiento de 16 meses. Pero en la última fase del estudio ya se veía que había una tendencia a disminuir la mortalidad en el grupo de control de frecuencia mediante ablación y terapia de resincronización, no llegando a la diferencia significativa. Es por esto que surge la hipótesis de ampliar el estudio, pensando que la estrategia de ablación de nodo AB más la terapia de resincronización es superior al control de frecuencia mediante fármacos para disminuir mortalidad también. El estudio se presentó una segunda fase, que se presentó ahora en el año 2021, en el Congreso Europeo, que tuvo un seguimiento de 4 años con mayor inclusión de pacientes también. El estudio fue, como decíamos, un ensayo de 2 fases, multicéntrico internacional, prospectivo, aleatorizado, abierto y ciego, que también incluía el mismo grupo de pacientes con FA permanente sintomática mayor a 6 meses, QRS angosto y mayor a una hospitalización al menos, y incluyó un total de 133 pacientes, de los cuales los criterios de inclusión eran los mismos que estuvimos comentando, y el objetivo primario en este caso fue muerte por cualquier causa. Se hizo una aleatorización de 1 en 1, un grupo de 63 pacientes que se hizo control de frecuencia mediante ablación y terapia de resincronización, y otro grupo que sería el grupo control, que se sometió a control de frecuencia farmacológico, con una duración de 4 años.
Si vemos las características basales de los pacientes, están bastante bien equilibradas, la mayoría de ellos con una edad promedio de 74 años, la mayoría en clase funcional 3, y la mayoría con una FEI del 40% aproximadamente. La mayoría también con tratamiento médico óptico. Y bueno, ¿y qué les dio el estudio? Vemos que evidentemente sí les dio más beneficioso el endpoint primario para el grupo de control de frecuencia mediante ablación y terapia de resincronización, viendo que al año ya se separaban bastante las curvas, siendo una diferencia significativa a favor del grupo de ablación y terapia de resincronización con respecto al control de drogas, manteniéndose el beneficio del endpoint primario del estudio pasado, de la fase pasada, de muerte muerte por todas las causas y combinado con internaciones por insuficiencia cardíaca. También se hizo un estudio por fracción de eyección, siendo beneficioso en ambos grupos de fracción de eyección, tanto de menor a la FEI de 35%, con FEI mayor también al 35%, para el grupo de ablación y terapia de resincronización. También se hizo análisis de subgrupos, viendo que en la mayoría y que prácticamente en todos los subgrupos es más beneficioso la terapia de ablación con terapia de resincronización versus el control de frecuencia mediante fármacos, tanto en diferentes grupos etarios, diferente frecuencia cardíaca, diferente clase funcional de insuficiencia cardíaca. ¿Qué complicaciones tuvieron? En el grupo de ablación y terapia de resincronización hubo 3 dislocaciones de cables y hubo una necesidad de repetir el procedimiento de ablación en un paciente. Y en el grupo de control de frecuencia mediante fármacos, pacientes portadores de CDI, 5 tuvieron descargas inapropiadas por FA. ¿Qué limitaciones tuvo el estudio? Bueno, hay que resaltar que el estudio fue un estudio pequeño, que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para diferenciar las causas de mortalidad en los distintos grupos, y se sabe que la combinación de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular es una combinación frecuente, lo que indica que el poco tamaño del estudio hace pensar que fueron los pacientes muy seleccionados. Y tampoco se brindó información sobre los pacientes con fracción de eyección normal o casi normal, que se sometieron o pudieron someterse a ablación también del NOVA-B. Como conclusión del estudio, la ablación del NOVA-B y el implante de la terapia de resincronización fue superior al tratamiento médico convencional en reducción de mortalidad por todas las causas en pacientes con FA permanente asintomática y QRS estrecho, que al menos tenían una internación por insuficiencia cardíaca. Previamente, el estudio en la fase anterior había demostrado los beneficios en mejorando los síntomas y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Los pacientes con ablación por FA permanente sintomática obtuvieron mejor resultado cuando se sometieron a terapia de resincronización, en cambio, solamente la estimulación del ventrículo derecho. Y las ventajas de la ablación más la terapia de resincronización fue similar, tanto pacientes con fracciones son severamente deterioradas como con mayor al 35%. Pero el pequeño grupo del estudio también hace notar que se necesitaría un estudio más grande para mostrar el beneficio real de la mortalidad de estos pacientes. Muchas gracias.